la deshonestidad de López como presidente de México es inobjetable. No obstante que este sujeto haya instituido el circo mañanero para desde esa palestra gobernar al país a modo, es decir, a su antojo, porque tiene el monopolio de la comunicación en el país y afortunadamente YouTube le canceló una plataforma digital por las mentiras y denostaciones y descalificaciones que hace a los ciudadanos mexicanos libres. Y una prueba de esa deshonestidad es que estableció una política de abrazos y no balazos para favorecer al narcotráfico y a la delincuencia organizada. México ocupa en el mundo el primer lugar de violencia. Ya van en su sexenio más de 160,000 muertes dolosas de mexicanos inocentes a los cuales no les garantizó ni protegió sus derechos humanos. El caso también de los migrantes centroamericanos, el número de 40 más heridos que fueron detenidos en una cárcel de Ciudad Juárez, en donde López ordenó esa retención para obedecer las instrucciones de Biden de no dejar pasar los migrantes a su territorio norteamericano. Está también la corrupción que llevó a cabo con la señora Delfina Gómez, en donde ella la entregaba cuando ocupó el cargo de presidenta en Texcoco, le entregaba grandes sumas de dinero de manera periódica, descontándolo de los sueldos de sus trabajadores en un 10% por cabeza. López, todas esas imputaciones no las ha desvirtuado más que de pura boca, de pura saliva. Por eso se ha ganado el mote de presidente salivoso. Y la realidad es que López está violando el artículo 87 de la Constitución Federal, que lo obliga por un juramento que hizo de que respetaría la Constitución y las leyes que de ella emanen y ver por la prosperidad del pueblo y además vigilar que la Constitución y sus leyes secundarias se cumplan. La última fechoría es la de la señora Delfina Gómez, quien resultó triunfante en las elecciones del Estado de México. Y no se crea que fue una elección limpia, no. López utilizó al narcotráfico y a la delincuencia organizada para intimidar a las personas para que votaran por la candidatura de esta señora corrupta, que debe de ser nulificado dicha elección porque incurrió en violaciones a la Ley General de Delitos Electorales en su artículo 19. Y ese es un requisito sine qua non para que en los términos del artículo 38 de la Constitución Federal se nulifique su concurso a este gobierno del Estado de México, porque ella está cometiendo delitos que traen aparejada pena corporal. Y además López está encubriendo a la delincuencia organizada, llámese delincuencia oficial, como es el Ejército Mexicano, pues se dio el caso que el día 18 de mayo del 2023, elementos de tropa fusilaron a civiles que perseguían en una camioneta negra doble cabina
afortunadamente existe un video en donde se dio cuenta del tiro de gracia y además de hacer una coartada por parte de los elementos de tropa, dejando una ametralladora o un rifle tirado en los cadáveres para que apareciera que ellos se defendieron, que repelieron una agresión, como se demuestra con el presente video. Pues con este video queda debidamente comprobado de manera expresa que López es un violador de los derechos humanos de los mexicanos, porque el artículo 1 de la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho a la protección de los derechos humanos bajo el principio de indivisibilidad, individualidad e interdependencia, por lo que toda persona o toda autoridad que tenga conocimiento de los derechos humanos deberá de actuar en consecuencia en base a dicho precepto, así como a los tratados internacionales de los que el país sea parte. López es un cínico, es un farsante y es un desvergonzado, pues le ha dado a los militares el derecho de ajusticiar a cualquier ciudadano simplemente por el hecho de no detenerse a los retenes que de manera inconstitucional están establecidos en diferentes carreteras del país, violando el artículo 11 de la Constitución Federal, que establece que toda persona puede entrar a la República, viajar por ella sin necesidad de ningún pasaporte o salvoconducto, y además debe de protegerse los derechos humanos de todas las personas que tienen libre circulación en el país. Pero López, en lugar de regresar el Ejército y la Guardia Nacional a sus cuarteles, porque está prohibido por el artículo 21 de la Constitución Federal, pues el mando de la Guardia Nacional debe ser civil, y por lo que hace al Ejército, este solamente tiene competencia en los problemas que atañen a la soberanía de la nación cuando ésta se ve en peligro de alguna invasión por un país extranjero. Es decir, que
la credibilidad y la honestidad de López es un mito que él se ha formado porque desde que inició su carrera política siempre fue un agitador, un extorsionador de los gobiernos y además nunca trabajó. Llegó a la presidencia de la República por el hartazgo de los mexicanos y porque convenció o engañó, que esa es la palabra, engañó a los mexicanos de bien, especialmente a la clase media, para que votaran por él, engañándonos que iba a terminar con la delincuencia. ¿Y qué sucedió? Hizo no solamente delincuentes ordinarios, también creó delincuentes oficiales, como es el Ejército y la Guardia Nacional. López, por más que hable en sus mañaneras, que él no es como el de antes, que él no es corrupto como los de antes, que él ve por el bienestar del pueblo, no como los de antes, es puro cuento. López es un individuo que se ha ganado a pulso el repudio de los mexicanos y el repudio de los habitantes de otras naciones, como es el caso de Perú, en donde está sosteniendo hasta la fecha al golpista Pedro Castillo y está desconociendo a la presidenta Dina Boluarte como una presidenta legítima, porque está estableciendo que es una presidenta espuria. Se está metiendo en asuntos internos de otros países que están prohibidos por el artículo 89, fracción 10ª de la Constitución Federal. En conclusión, López es un caso perdido. Tiene fama pública de corrupto, de baquetón, de cínico, de abusivo y además de querer imponer una dictadura en México igual que la de Venezuela, y está dando pasos agigantados para imponer su cuarta transformación, pues con mañas y presiones de la delincuencia que está a su servicio, logró que su testaferra principal, la señora Delfina Gómez, llegara como gobernadora al Estado de México, un lugar de los más importantes en el país, y eso le va a proporcionar dinero en abundancia para conseguir que algunas de sus corcholatas, como despectivamente las llama, lleguen a la presidencia de la República para continuar con el horror, con el terror y con la destrucción de la República. La única solución es que los mexicanos de clase media hagamos un valladar contra este sátrapa y vayamos todos a votar para evitar que el mal siga proliferando en la vida de todos los mexicanos. Gracias.